Encontramos ante una etapa sumamente importante para la historia de México, pues se trata de un cambio de sistema federal a uno centralista, el cual a la larga traería como consecuencia una inestabilidad política, guerras, intervenciones, rebeliones, etc. Y por supuesto los medios de comunicación tendrían un papel importante dentro de este periodo, pero antes de proceder a ello tenemos que tener en cuenta distintos aspectos. Luego de consumarse la independencia, hubo bastantes discusiones en torno a cómo debería de estar organizada la república. Por un lado estaba la tendencia federalista, la cual estaba influenciada por la independencia de Estados Unidos. Esta defendía que cada provincia o estado tendría su propia autonomía, tendrían libertad de tomar sus propias decisiones políticas y administrativas, así como libertad del comercio. Por otra parte, el centralismo proponía el establecimiento de un poder central, que estuviera por encima del ejecutivo, el legislativo o el judicial, y que además concentrara todo el poder en una única entidad. En el caso de México, recibió el nombre de Supremo Poder Conservador. El poder central tenía la facultad para tomar decisiones y crear leyes que afectaran a todo el territorio del país. Por lo tanto, el gobierno central fungía como autoridad suprema y los estados no contaban con soberanía o libertad para gobernarse, ya que estaban subordinados a dicho gobierno. Ser jurada la Constitución de 1824, se estableció una república representativa, popular y federal conformada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal, además de que se mantenía la religión católica como única. El poder ejecutivo se concentraba en el presidente y vicepresidente y el poder judicial en los tribunales y la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, de acuerdo con Josefina Zoraida, desde 1829 había problemas en este sistema, pues el Congreso había violado varias veces la ley suprema, el Ejecutivo solo funcionaba con poderes extraordinarios y la debilidad de la Federación dificultaba el funcionamiento del gobierno. De modo que para diciembre de 1836 se estableció la primera constitución centralista, las 7 leyes, la cual sustituyó a la de 1824. En esta se preservaba la representación y división de poderes, pero aumentó un cuarto poder, el poder conservador, el cual estaba encargado de vigilar a los otros poderes. Aspectos importantes dentro de estas leyes es que se estableció el voto censitario, es decir, que votaban y eran votados solo aquellos que pagaban impuestos o tenían propiedades, aunque la elección continuó siendo indirecta. Además, los estados perdieron su autonomía al convertirse en departamentos y los congresos estatales se convirtieron en juntas departamentales. Durante este contexto, tanto la sociedad como la prensa se encontraba dividida entre partidarios y opositores del régimen. Con la instauración de la República Centralista, periódicos como La Oposición y El Crepúsculo de la Libertad se posicionaron a favor de este régimen. El Crepúsculo, periódico realizado en el año de 1835, fue publicado diariamente en la mañana y en la tarde. Cada número constó de 4 páginas con numeración independiente, impresas a 2 columnas. El periódico se divide en 2 secciones, interior y exterior, donde se reportaban las noticias nacionales e internacionales. Su precio era de 10 reales para los que residían en la capital y para los externos 12 reales por mes. Los editores en todo momento se muestran a favor de la paz. La Oposición, periódico realizado y fundado por Mateo Llano, editado por Francisco Modesto de Olaguibel de 1834 a 1835, era publicado los miércoles y sábados en un principio, después empezó a aparecer diariamente excepto los domingos. Cada número consta de 4 páginas impresas a 3 columnas. Su precio en México era de 1 peso, en las afueras de 10 reales. Después los precios cambian a 18 reales y 22 reales respectivamente. El lema de la publicación era Libertad, Federación y Unión. Sin embargo, también se encontraban publicaciones federalistas, entre las cuales se destacaron El Voto Nacional y El Cosmopolita, aunque el siglo XIX fue el principal periódico de oposición al gobierno centralista. El periódico El Cosmopolita fue un periódico político de tendencia federalista que apareció por primera vez el 16 de diciembre de 1835. Se publicaba los miércoles y los sábados y cada ejemplar constaba generalmente de 4 páginas. La suscripción costaba 12 reales en la capital y 14 reales en el resto del país. El expresidente de la República, Manuel Gómez Pedraza, fue el copropietario, editor y redactor responsable del periódico, en colaboración con Juan Rodríguez Puebla, que fue el rector del Colegio de San Gregorio.
Las secciones que publicaba regularmente eran las de interior, exterior, comunicados y avisos, además de su editorial titulada El Cosmopolita, donde se analizaban cuestiones referentes al centralismo, al federalismo, a los departamentos y a todo lo relacionado con la organización del Estado. El siglo XIX fue un periódico que se publicó diariamente durante muchos años, sufriendo solo algunas suspensiones en sucesos importantes. Este periódico nació con el propósito de contribuir a lograr la paz y promover la unión de los mexicanos para ayudar a la regeneración política del país. Algunos textos atribuyen que el centralismo fue la causante de la independencia de Texas. Sin embargo, desde 1825 Estados Unidos había expresado su interés por comprarla. Además que desde la corona española ya se había autorizado la entrada de los colonos angloamericanos. Y además, después de independizarse México, se autorizaron concesiones para que empresarios pudieran poblar territorios a cambio de que pagaran su título de propiedad y un simbólico pago. Dado a esto, la falta de recursos, la lejanía y la enorme frontera favorecieron para que dentro de esta zona se violaran leyes. Sin duda, la cuestión más preocupante era la esclavitud. Así que para 1830 se planteaba la idea de establecer una ley que prohibiera la inmigración de colonos angloamericanos. Sin embargo, Stephen Austin, quien era un importante empresario en esa época, decidió manipular a los diputados y fue para 1833 que logró que se anulara esta ley. 1835, tras vencerse el periodo de exención de impuestos, los anexionistas decidieron aprovecharse del temor de los colonos por el esclavismo para inclinarlos hacia su independencia. Para ello, los colonos decidieron apoyarse de los norteamericanos para luchar por su libertad. Santa Anna no se quedó con los brazos cruzados, pues quería recuperar a toda costa Texas, pero en su segundo intento cayó prisionero y tuvo que retirar sus tropas del Río Grande. El gobierno ya no quiso recuperarla después para evitar pérdidas mayores. El siglo XIX fue uno de los principales abanderados de las luchas liberales. En su columna editorial se expusieron puntos de vista sobre diversos asuntos como la pérdida de Texas y sus consecuencias, así como críticas hacia el general Santa Anna. También señalaron la inestabilidad de la nación debido a la mala administración de gobiernos anteriores. Por otro lado, la supresión de pago de impuestos y ayuntamientos que realizaban los habitantes provocaron rebeliones y levantamientos en la zona norte, provocando una paralización económica. Además, la debilidad del gobierno propició a intervenciones extranjeras, las cuales en su mayoría eran reclamaciones injustas. En 1838, Francia bombardeó y bloqueó Veracruz y Tampico, obligando a México a pagar una injusta indemnización. Esto provocó una escasez de fondos, por lo cual se estableció un 15% de impuestos en los artículos importados, causando la quiebra de comerciantes extranjeros. El gobierno centralista ocasionó diversos problemas a la prensa mexicana. Entre los principales fue la persecución y el encarcelamiento de autores de periódicos de oposición en 1839, aunque ese acuerdo fue revocado en abril de 1840. En 1839, tras el decreto del gobernador Luis Gonzaga Vieira, que decretó la persecución y aprehensión de autores y cómplices de periódicos y que acabó con la libertad de prensa, finalmente, en el número 255 del Cosmopolita, se contiene la despedida del periódico. La represión ejercida por el general Santa Anna en contra de la prensa opositora, los periódicos, para poder subsistir, abandonaban los temas políticos y se dedicaban a tratar aspectos literarios. El Diario de los Niños fue un periódico enfocado a la literatura, entretenimiento e instrucción, realizado por Wenceslao Sánchez de la Barquera. Era publicado semanalmente, contenía colaboraciones con José Joaquín de la Mora y Goyena, contaba con ilustraciones a color en la sección de literatura, enseñaba formación religiosa. El Recreo de las Familias fue un periódico literario, impreso por Mariano Arévalo, y su editor fue Ignacio Rodríguez Galván. Nació por la necesidad de que las familias fastidiadas de leer sobre política pudieran tener un lugar de recreación y entretenimiento. Tenía una publicación quincenal, incluía temas de geografía, historia civil, historia natural y literatura. Para el año de 1840 se publicó el Semanario de las Señoritas Mexicanas, que estuvo en manos de Vicente García Torres. Considerado un ejemplo de periodismo literario, el semanario incluyó obras dramáticas, traducciones de obras literarias, plantillas de bordado, piezas musicales y artículos de ciencia, moral o religión. Algunos proponían que la mejor solución era establecer una monarquía. Fue así que comerciantes extranjeros decidieron convencer a Santa Anna de pronunciarse en 1841. Y en 1843 fue elegido el presidente.
con un Congreso federalista. Sin embargo, cuando intentó disolverlo en 1844, el Congreso decidió desconocerlo y nombrar a José Joaquín de Herrera como presidente provisional. El Monitor Republicano apareció en diciembre de 1844 y a partir de 1846 su publicación fue diaria. Se trató de un periódico de corte liberal que estuvo a cargo de Vicente García Torres y fue considerado innovador, ya que abordó temas de política, literatura, arte, comercio y sociología. La Voz del Pueblo fue una publicación bisemanal que apareció los miércoles y sábados a partir de enero de 1845. Era un periódico federalista de oposición, exigía la restitución de la Constitución de 1824 y se posicionó en contra de Santana. Decían ser un periódico que velaba por los intereses del pueblo, por lo que en él solían publicarse constantemente opiniones acerca del gobierno. Esto llevó a que en una ocasión se diera la orden de desalojar la imprenta donde trabajaban, y que después aprendieran temporalmente a Agustín Franco. Herrera contaba con un gabinete federalista, los cuales estaban dispuestos a negociar el reconocimiento de Texas. Sin embargo, cosas desastrosas pasaban en este contexto. España pretendía realizar una conspiración para establecer una monarquía en el país, y la población mexicana frente a la norteamericana y la falta de recursos materiales no podían ser suficientes para enfrentar a Estados Unidos. El gobierno de Herrera aparecieron y fueron favorecidos periódicos conservadores como El Tiempo, el cual tenía ideas monárquicas y realizaba propaganda del infante Enrique de España. El Católico se dedicó a defender la Iglesia dentro de sus publicaciones. En 1845, Texas decidió aprobar la oferta para anexarse a Estados Unidos, y esto le sirvió a los federalistas para acusar a Herrera de pretender su venta y la de California. Por otra parte, Mariano Paredes aprovechó el apoyo de los monarquistas para defender la zona norte con el objetivo de dar un golpe de estado y desconocer el poder de Herrera. No obstante, todo resultó un fracaso y estallaron movimientos federalistas en Guadalajara, los cuales decidió combatirlos, ignorando que el ejército norteamericano avanzaba a territorio mexicano. En 1845, Polk decidió viajar a la capital para presentar ofertas hacia el gobierno, pero al ser ignorado ordenó al general Taylor a dirigirse a Río Grande, donde tras recibir la noticia de un incidente violento en marzo, declaró la guerra a México por haber derramado sangre norteamericana en suelo norteamericano, lo cual era completamente falso. Como consecuencia de la guerra contra Estados Unidos, en 1847 surgió The American Star, el primer periódico en inglés dentro de México. Su publicación fue diaria, tenía como objetivo mantener informados a los soldados estadounidenses y los editores fueron John Peoples y Jas Barnard. Primeras derrotas de México se decidió desconocer la dictadura de Paredes y el centralismo. En medio de la guerra se reinstauró la Constitución de 1824, debilitando aún más la organización de la defensa. Poco a poco Estados Unidos, gracias a sus varios ejércitos, atacaba frentes y ocupaba puertos. En 1847, Nuevo México y California fueron anexados a Estados Unidos, y tras 4 derrotas en el Valle de México, Santa Anna ordenó el retiro del ejército a la capital. El 14 de septiembre de 1847, en el Palacio Nacional ondeaba la bandera norteamericana. Renunció a la presidencia, dejando a cargo a Manuel de la Peña y Peña. Polk ordenó negociar un tratado de paz con México. En 1848 se firmó el Tratado de Paz en Villa de Guadalupe, en donde se destacaba que México reconocía la pérdida de la mitad de su territorio.